Aleluya. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En este día miércoles, esta tarde de miércoles, estamos aquí una vez más pues reunidos para llevarles el estudio bíblico que corresponde a este día. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y como siempre, súper bien acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenidos a este estudio bíblico y recuerde que estamos aprendiendo juntos la palabra del Señor. Bueno, amados, lo que nos compete ahora del estudio de la carta de los Hebreos. Así es que busque, si no tiene su Biblia allí, hoy vamos a leer Hebreos capítulo 3. Vamos a comenzar, ¿verdad? El capítulo 3. El capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Siento que estamos avanzando un montón, ¿verdad? Pero es que los temas están unidos, ¿verdad? Entonces hemos tratado de irlos desarrollando. Si usted es la primera vez que está con nosotros, pues le invitamos que pueda entrar a nuestro canal de YouTube. Allí también está en Facebook, pero en YouTube está, ahí lo va a encontrar enlistado, ¿verdad? Amén. Enseñanza por enseñanza, lo va a encontrar. Le invitamos que usted pueda ser parte de esto si usted hasta ahora se está agregando a nosotros. Así y este estudio bíblico lo iniciamos con la supremacía de Cristo, que es lo que nos va relatando la carta a los Hebreos, y vamos poco a poco con la ayuda del Señor hablando de cada uno de la fidelidad de Dios, de la superioridad de Dios sobre esta su casa, sobre cada una de nuestras vidas, y que Él es el único, el que merece toda gloria y toda honra de nosotros y de todos. Así es. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar ya este hermoso estudio. Ahora vamos a ver otra comparación, porque estamos viendo comparaciones que está haciendo, ¿verdad? Ya vamos a explicar por qué. Pero vamos a entrar, vamos a leer 6 versículos. Espero que los podamos desarrollar este día todos. Capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así es que les dejamos la lectura. Póngale atención porque mire, usted al ponerle atención a la lectura, usted ya tiene más de la mitad de lo que se va a hablar. Amén. No nos apartamos de la palabra del Señor. Así es que amén. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 hasta el 6. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gloria al Señor. Amén. Señor, aleluya. añada bendición. Amén a su hermosa palabra. Sí, Señor. Bien, amados, si usted se recuerda, si ha estado con nosotros desde el principio, le contamos que la carta a los Hebreos iba dirigida a un grupo de hebreos, a un grupo de judíos convertidos, ¿verdad? Que estaban siendo perseguidos. La razón de la persecución se entiende que era por ser cristianos. Entonces podemos entender que también eran perseguidos por su propia raza, para que ellos regresaran a hacer a la ley de nuevo, o si no lo buscaban como creyentes y decían, no, yo no soy creyente, yo no soy cristiano, yo soy judío. Entonces se libraban de la persecución, pero al hacer eso, pues ellos estaban renunciando a su fe, estaban apostatando de su fe, estaban apartándose de todo lo que creían. Y entonces la carta les comienza a decir que no se retiren, que no retrocedan, sino que por el contrario avancen, y que lo que la oferta del evangelio, la pureza del evangelio, el poder del evangelio es superior a lo que la ley establece y lo que la fe del Antiguo Testamento establece. Es decir, y eso lo vamos a ver más adelante, que ya comparó a los ángeles con Cristo, comparó a Adán, que en el capítulo anterior comparó a la humanidad o a Adán con Cristo mismo hecho hombre. Y entonces pues vemos que, y comienza a comparar los elementos principales
de la fe hebrea con la fe cristiana. Y entonces está hablando de la superioridad del evangelio, de la superioridad de todos los elementos de la fe cristiana. Entonces, ya como les dijimos en el capítulo anterior, comparó la humanidad de Cristo, porque Cristo se hizo hombre, y cómo es que a Adán al principio, siendo hombre, se le dio el poder de gobernar la tierra, pero dice que no vemos que realmente gobierne el hombre. No. Entonces, y cuando ha intentado gobernar la tierra, pues lo que ha hecho es una catástrofe. Estamos ahorita con el calentamiento global y con toda la destrucción que el hombre ha hecho, porque ha intentado sacarle todo el provecho a la tierra. La avaricia le ha llevado y la codicia lo ha llevado a tener más, sin importar las consecuencias que esto pueda traer. Entonces, pero por el contrario, habla el capítulo anterior que sí vemos a Cristo y se proyecta al reino futuro que Cristo va a ser quien va a gobernar y sobre él va a ser puesto todo el reino. Y entonces todo, ven el actuar del hombre y el actuar de Cristo y cómo el hombre cayó en el huerto en Edén y cómo Cristo se mantuvo y aunque fue tentado, en todo aspecto se mantuvo sin pecado. En otras palabras, Cristo en su humanidad cumplió lo que Adán en su humanidad no pudo hacer. Entonces, por eso es que comienza el capítulo 3 con un por tanto. El por tanto es una conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, en una resolución, la exposición, los capítulos, las porciones de la ley que tienen que ver y en consecuencia a los hechos, a la ley. Entonces el juez viene y resuelve, ya sea que diga resuelve, y por último, por tanto, va a la consecuencia, cuando el juez va a decir qué es lo que va a hacer. Entonces aquí, en razón de todo el capítulo anterior, en razón de la superioridad de Cristo a los ángeles, en razón de la superioridad de la humanidad misma de Cristo a la humanidad de Adán, entonces dice, por tanto, y les dice, hermanos santos, ¿verdad? Allí está, Cristo está relacionando, la carta de los Hebreos está relacionando directamente a las personas a quienes va dirigida la carta. A los creyentes. A los creyentes. Y luego le dice participantes del llamamiento celestial. Sí, correcto. O sea que les dice, ¿verdad? Que son hermanos, somos creyentes, que son santos a pesar de la decisión que han tomado algunos de no perseverar. Pero Dios nos ha santificado porque nuestra santificación no depende de mis acciones, sino que aquí se refiere a la acción de Dios, al primero justificarme, la declaración legal de Dios de justificarme a través de la fe en Jesucristo y a la santificación que Dios me pone aparte. Entonces a eso se refiere. Por eso dice hermanos santos y después le dice participantes, lo que tú dices, del llamamiento celestial. Amén. Es muy importante porque el Señor comienza identificándonos y que nosotros veamos nuestra identidad, quiénes somos y por la misma calidad y cómo nos llama Él, hermanos santos, hermanos apartados para ser partícipes a ese llamamiento celestial. Yo solo quiero dejarles algo, que la fidelidad es algo tan importante en la vida de un creyente, de un hermano, y quizás debería de ser de todas las personas. ¿Por qué? Porque la fidelidad es la columna vertebral de la confianza. Sin fidelidad, pastor, no puedes confiar en alguien. Y de esto nos va a hablar adelante cuando nos habla, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver cómo el Señor compara a Cristo con Moisés, cómo hoy vamos a ver esa comparación y la fidelidad que que Moisés tuvo para con Dios, no para menospreciar al siervo fiel o al mayor o al superior, al que ha dado la palabra final que es Cristo, sino para exaltarlo a Él, para exaltar a Jesucristo, al Hijo glorioso de Dios, que está sobre toda su casa, que está sobre todo nombre. Amén, porque realmente aquí, como tú dijiste, va a comparar la fidelidad. La fidelidad. ¿Verdad? Porque amén. Moisés fue un siervo. Un siervo, amén. Pero fue así. Entonces, la fidelidad de Cristo
con la fidelidad de Moisés. Pero lo que en verdad compara, porque ambos fueron fieles, lo que en verdad compara es la calidad de persona, es quienes son cada uno. A uno le dice siervo y el otro es el hijo. El hijo. ¿Verdad? En esencia, esa es la gran diferencia. Y nos da, esta carta nos da la salida, porque muchas veces decimos, recuerdas que nos decía, es que en estos tiempos yo me confundo, dice, recuerdas la persona que estamos, ver la película esa de la de los 10 mandamientos, porque yo me imagino que Moisés es Dios, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo esta noche vamos el Señor nos va a ayudar a enfocar la mirada en Jesús como apóstol enviado, en Jesús como sumo sacerdote, en Jesús como el sumo sacerdote de nuestra fe, para perseverar firmes en nuestra esperanza y no perder nuestra mirada y tener nuestra mirada siempre ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe, en Jesús en quien Él murió por nosotros. Fíjense que nosotros somos, dice el texto que leímos, ¿verdad? Que nosotros somos parte del llamamiento santo, ¿verdad? Que somos hermanos, le decía a quienes iba dirigida la carta, y que en consecuencia también nos compete a nosotros como parte del cuerpo de Cristo, les dice que son hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Entonces, el llamamiento celestial, amados hermanos, no es solamente algo que se va a dar en el cielo, sino que es una comisión para acá en la tierra, que la tenemos que desarrollar acá en la tierra, que va a terminar en el cielo. Amén. Entonces, el llamamiento viene del cielo para que nosotros prosigamos aquí en la tierra, perseveremos aquí en la tierra. No es fácil. A estas personas pues se les puso la situación bien difícil. Aquí en la tierra también hay lugares donde el ser cristiano es atentar a su vida, es sujeto a pérdidas, etcétera. Cuando nosotros vivimos en un país donde hay libertad de culto, pues nos cuesta entender eso, ¿verdad? Y sentimos que es fácil la vida cristiana, pero sí, en otros lugares no tenemos persecución. Sí, en otros lugares personas que por portar una Biblia, por introducir a ciertos países una Biblia, pues ellos han pasado años y años en prisión. Y cuando se entrevistan a estas personas no se arrepienten, porque saben que la palabra es la luz de la vida de los hombres. La palabra de Dios, la Biblia, es la luz de la vida de los hombres, porque ella dice, como dijo el Señor Jesucristo, que escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonio de nosotros. Entonces, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El apóstol Pablo nos habla algo del llamamiento celestial, y quisiera que fuéramos a Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Y póngale atención, porque aquí Pablo nos habla cómo él desarrolla su propio llamamiento. Y esto, amados hermanos, no es porque Pablo era un superhumano. No, Pablo era un creyente. Así, amén. Un creyente desarrollando su llamamiento celestial. Dios a todos nos va a dar, tiene propósitos para todos, y según el propósito que tiene para cada uno en cuanto al desarrollo de nuestra vida cristiana, así Dios nos va a dotar, nos va a proporcionar de todo lo necesario para que podamos desarrollarlo. Mira lo que dice. Antes solo quiero agregar que nos llama hermanos porque somos creyentes nosotros, de la misma manera que aquí lo hace Pablo, creyentes que hemos sido apartados por el Señor, apartados por Dios como dijiste tú, para un propósito específico, tanto en la tierra como un propósito eterno. Amén. Y Filipenses 3:13 nos a eso dice, vamos, para aclarar mayor 13 y 14 vamos 13 y 14 para mayor comprensión a esta porción de la palabra, y nos dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, ahí eso usted se da cuenta. El apóstol nos está enseñando, pues, yo no lo he alcanzado, porque mientras tengamos vida, tenemos que proseguir. Ese es el llamamiento celestial. Amén. A eso es lo que Dios nos ha llamado, a que desarrollemos ese llamamiento que viene como creyentes a caminar aquí, y luego vamos a estar allá. Pero el llamamiento celestial es porque viene del cielo. Es Dios
a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a tener una vida aquí progresiva, creciendo, no decreciendo. Amén. Y creciendo de manera integral, porque nos habla de una ciudadanía espiritual y muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas materiales de esta tierra, pero nuestra ciudadanía no tenemos que olvidarla, que aquí estamos, como dicen, de paso, ¿verdad? Es espiritual y tenemos un destino que es glorioso en Cristo Jesús. No olvidarnos de eso y observar y ver que solamente somos ciudadanos, estamos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía es celestial. Por eso es que dice, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Queda atrás, porque nos aferramos a las cosas de aquí. Extendiéndome hacia lo que está adelante. Usted no puede extenderse hacia lo que está adelante si no ha soltado lo que queda atrás. Amén. Entonces dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, nosotros caminamos aquí, desarrollamos aquí, nos extendemos hacia adelante. No somos, como va a decir más adelante en Hebreos, que todavía no hemos llegado, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que caminamos hacia el frente, hacia lo que tenemos delante. Y ese llamamiento celestial viene de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, es que debemos seguir adelante. No podemos nosotros desmayar. Yo sé que hay situaciones que nos decepcionan. Ahora a veces, pues, la gente que se decepcionan de los pastores, que se decepcionan de los hermanos, que se decepcionan de todos. Y así vamos a seguir. ¿Por qué? Porque el destino no está aquí, amados. Aquí no es el punto. Aquí estamos todos los creyentes y no creyentes. Y los creyentes nos estamos santificando, nos estamos puliendo, nos vamos perfeccionando, es decir, nos vamos completando. Pero mientras nos completamos, seguimos con problemas, seguimos con pecados, a veces adelantamos, a veces sentimos que retrocedemos y entonces en mi adelantar o en mi retroceder, es decir, en el proceso de crecimiento, yo probablemente ofenda a alguien porque todavía no tengo dominio de muchas cosas, todavía mi pecado me afecta y entonces daño a otra persona, no soy considerado, no soy empático, no tengo compasión por toda la gente, sino que sigo como cuando estaba en el mundo buscando solo lo mío y entonces daño a otras personas. Y a ver, algunas veces decimos, no, es que yo amo todo por el amor fingido o porque es carismático o porque agrada, pero cuando dañas la obra de Dios, no estás mostrando amor porque estás afectando a los demás hermanos y a los que van algunas veces caminando con tropiezo, pasito a pasito. Entonces el amor tenemos que mostrarlo al otro amando al Señor y amando su obra. Porque ¿dónde está tu enfoque? Porque algunas veces en eso nos perdemos. ¿Dónde está tu mirada? Si tu mirada está puesta, como tú dijiste hace un momento, en el pastor, en los hermanos, en la iglesia, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, para no dañar la obra, para no dañar a los hermanos, para pensar que lo que nosotros vamos a hacer lo haría Jesús. Preguntarnos siempre, ¿lo haría Jesús? No estamos dañando el cuerpo de Cristo, porque al dañar el cuerpo de Cristo, pero si quizás se lo vamos a ir diciendo más despacio, ¿sí? Sí. Porque si no, nos vamos dejando que la gente asimile, ¿verdad? Entonces, sigue, por favor. Que algunas veces cuando nosotros no permitimos que amar a los demás, estamos dañando la obra. ¿A qué te referís despacio? Perdón, lento. Voy muy acelerada. Sí, vamos muy acelerados. Entonces, que el Espíritu nos llama, algunas veces el Espíritu Santo nos llama a poner los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y el consumador de la fe. No en las circunstancias externas, no en las cosas materiales, no en las tradiciones. Ya vamos en un tiempo muy bonito en el cual algunos critican, dicen, ¿y ustedes por qué celebran? Porque estamos conmemorando, queriendo llevar a las nuevas generaciones aquello, cómo padeció Jesús, todos los sufrimientos, para que nosotros tengamos una conciencia viva de quién fue Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados. Amén. Y a eso, ese es el enfoque. Y cuando nosotros no vivimos como creyentes, muchas veces dañamos a otros creyentes, creyentes más nuevos en la fe. Y entonces en ese daño
el nuevo creyente no puede enfocarse en lo que nos manda la Biblia enfocarnos, porque aquí dice, por ejemplo, en el versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ya solo con eso, mire, nos dice hermanos, quiere decir que somos la iglesia, santos, quiere decir que somos apartados por Dios, participantes del llamamiento celestial, ahí nos está hablando que tenemos una orden de seguir adelante, solo con esas tres cosas, ya nosotros deberíamos de estar enfocados que a pesar de las dificultades que puedan venir, yo puedo seguir adelante. Entonces dice, trae una palabra que es necesaria que nosotros pongamos tiempo a eso. O sea, personalmente, usted tiene que considerar, usted tiene que reflexionar. ¿Y en quién va a reflexionar? Lo pongo en su pantalla. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nos dice, yo saqué para hacer mayor énfasis en esa palabra que tú dijiste, considerar, que es una palabra en griego que implica enfocar la atención, en observar cuidadosamente, nos dice, no superficialmente. Y es que hay muchas cosas que considerar en Cristo. Aquí nos está hablando del apóstol. Cuando habla apóstol quiere decir que es enviado por Dios. Y además, como vimos en el capítulo anterior que comenzó a hablar del ¿cómo se llama? Del sacerdocio de Cristo, nos habla de considerar que es superior. Es superior. Entonces, ¿qué podemos considerar en Cristo? Su vida perfecta. ¿Qué podemos considerar en Cristo? Que a pesar de que era de la segunda persona de la Trinidad, dice Pablo que no vio a eso como algo tan grande como como aferrarse, sino que se hizo hombre, o sea, se despojó a sí mismo. Es decir, amados hermanos, que dejó su lugar hermoso, su lugar grandioso y vino a la tierra sin dejar de ser Dios, se transformó, tomó un cuerpo humano ya, y dice la Biblia que el ser humano es menor en divinidad que los ángeles. Amén. Entonces Jesús no se hizo ángel, Jesús se hizo un hombre, solo que sin pecado. Entonces nos dice considerar al apóstol, y allá en Juan nos dice que Jesús es el enviado directo del Padre. Entonces vemos que hay muchas cosas que considerar de Jesucristo. Él, amado, se humilló a sí mismo. Entonces tengo que considerar a Cristo, que Cristo no vino a la fiesta aquí en la tierra, sino que Cristo vino a padecer. Amén. Bajó por completo, infinitamente bajó. Después de ser la segunda persona de la Trinidad, más bajo que el ángel como hombre, y no se hizo un hombre rico, pues, ¿verdad? Para gozar de todas las riquezas, los privilegios, sino que se hizo un ser humano, un cristiano, un judío normal, ¿verdad? Y que su papá era carpintero. Entonces, realmente vino a padecer. Su vida fue con muchos padecimientos. Amén. Y eso lo hizo para cumplir la voluntad del Padre. Sí, por amor, pero más que por amor a nosotros, lo hizo para obedecer la voluntad del Padre. Entonces, ahí usted puede ver el esfuerzo, la entrega por hacer la voluntad del Padre, que no, el bajar de su categoría no lo vio mucho. Y hay personas que uno los ve en la iglesia que se jactan de lo que son en la tierra, aquí, de lo que han alcanzado, y se supondría que cuando los cristianos nos reunimos en la iglesia, no debe haber ningún tipo de diferencia, que don fulanito, no, allá ella es el hermano tal, la hermana tal, y por eso es que los servidores están con uniforme, para que no haya, sí, para que no haya nada que nos no haga diferencia entre uno y otro. Entonces, amados, hay muchas cosas que considerar en Cristo, y aquí nos trae una consideración especial, ¿verdad? Que tengamos nosotros ¿cómo se llama? Una reflexión profunda en Cristo. Amén. El enviado y el sumo sacerdote, que eso ya lo vimos en el estudio pasado. A mí me gustaría que si usted todavía tiene dudas, pues vaya a buscarlo, ¿verdad? El estudio pasado, pero vimos que ¿cómo se llama? El Señor era sumo sacerdote, y el sacerdote, la implicación del sacerdote es que es intercesor
nuestro. Amén. Y allá en Timoteo, en 1 Timoteo 2:5 nos dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ajá, entonces Él está realizando su labor e inclusive hace la comparación entre el sacerdocio levítico y lo vamos a desarrollar más adelante también, y el sacerdocio de Jesucristo. Amén. Entonces, vemos nosotros que los sacerdotes eran cambiados constantemente, podían ser sacerdotes hasta cierta edad. En cambio, Cristo viene con un sacerdocio indestructible, sin principio y sin final, y lo compara con, ¿cómo se llama? Melquisedec, ¿verdad? Que sin principio y sin final. Y sin fin, amén. Y recordando siempre que Cristo es el centro de nuestra fe. Él es la guía, Él es el defensor y es nuestra esperanza viva. Amén. Y por eso es que se confirma lo que él mismo dijo en Juan 14:6, cuando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el enviado. Y después de ser el enviado, Él es el sacerdote que intercede por nosotros. O sea, no hay manera que alguien pueda llegar a Dios a través de, si no es por Jesucristo. Amén. La única manera como alguien va a ver a Dios sin Jesucristo es que muera en sus pecados y va a encontrar a Dios no como Padre, lo va a encontrar como juez. Como juez. Por eso la invitación es a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Buscar las cosas de arriba, nos dice Colosenses 3:1, y también recordando que en Hebreos 12:2, que lo veremos adelante en los próximos estudios, siempre recordamos este versículo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, tenemos que reflexionar en Cristo, y el problema, yo pienso que ese es el mayor problema que tienen los creyentes. No tanto porque hay muchos que hablan del Espíritu Santo, que el Espíritu, pero el Espíritu viene a hablar de Cristo. Esa es la labor, y nos viene a recordar las palabras de Cristo. Y no queremos, no. Entonces nosotros tenemos que considerar, reflexionar en Cristo, su actuar como hijo de Dios, su actuar como sumo sacerdote, su actuar como humano, que imagínense que vivió hasta 33 años y medio y tuvo una vida perfecta. Amén. Entonces nosotros no podemos tener esa vida perfecta, pero si vemos en Jesucristo que Él sí lo pudo hacer, y dice la Biblia que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, Amén. Es demasiado lo que hay que considerar en Cristo. Entonces dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, de mi testimonio, de mi fe. Él es el sacerdote y es es el apóstol y sumo sacerdote de mi profesión, quien es Cristo Jesús. En Él hay demasiadas, Amén, como les digo, demasiadas cosas que considerar. Entonces, dice el versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La fidelidad de Dios, pastor, la fidelidad de Cristo comparada con la fidelidad de Moisés. Pero fíjense que hay algo que la Biblia es bien correcta, ¿verdad? Amén. Saca el testimonio de todos, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Cuando alguien se equivocó en su vida y el Espíritu Santo habla de él, saca sus defectos, sí, ¿verdad? Saca las cosas buenas y las cosas malas de Cristo, de todos, inclusive de Cristo. Imagínense, hermano, que si Cristo hubiese cometido un error, ahí estuviera en la Escritura, y entonces hubiera pecado y ya no era la ofrenda perfecta. Pero que la Biblia inclusive saca el momento donde su humanidad más flaqueó, cuando estaba en el huerto de los olivos y que estaba sudando como grandes gotas de sangre, y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, eso es lo más cerca que la Biblia puede proporcionarnos a un quebrantamiento, a un error, llamémoslo, perdón por la palabra, que no cabe con Cristo, pero es lo más cerca que él estuvo de no hacer la voluntad del Padre. Mas, sin embargo, a Moisés le da, hay muchos pasajes. Entonces, pero sin embargo, Cristo no corrige, sino que Cristo sigue adelante en la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Cristo Amén. Mostró su humanidad allí, la potencia, la fuerza, la influencia de la vida del hombre en el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, nos mostró como un
hombre, a pesar de ser exhibido, a pesar de ser probado hasta lo sumo, puede reflexionar y volver y caminar a hacer su voluntad. Amén. Entonces, por eso les digo, hay demasiadas cosas que nosotros tenemos que reflexionar en Cristo. Entonces dice el versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Nos hace la aclaración, pastor, que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Cristo fue fiel como hijo, como hijo. Sí, pero aquí van, el cual es fiel al que le constituyó, ¿verdad? Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí no habla de que Moisés es siervo, ni tampoco que Jesús es siervo. Habla de la fidelidad. Entonces, por eso es que a eso voy. La Biblia es un testimonio fiel y no se olvida, como más adelante dice, va allá en el capítulo 6 de Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hemos hecho. Entonces, no olvida la entrega que ha tenido Moisés. Pero entonces, como Moisés es uno de los pilares de la ley, de hecho, cuando se habla de la ley, obviamente que se habla de Moisés. Y a veces ni siquiera se habla de la ley como tal, sino que dice Moisés dijo tal cosa, Moisés dijo tal cosa. Entonces, así de grande era Moisés. Era prácticamente, amados, quizás si usted va a encontrar el personaje principal del Antiguo Testamento, algunos dirían que era Abraham, pero realmente el personaje principal del Antiguo Testamento era Moisés, ¿verdad? Es Moisés, claro. Amén. Claro, hubo manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, pero estamos hablando del ser humano más importante, del personaje más importante del Antiguo Testamento, es Moisés. Amén. Y a mí me llama la atención ahorita traigo, no sé si me permites traer, en Números 12, 6 habla y dice, y cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, apareceré y hablaré en sueños con él. Más, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, que era a lo que hacía referencia hace un momento. Cara a cara hablaré con él y claramente, dice, no por figuras, y verá la apariencia y verá la apariencia de Jehová. Dios tenía, a pesar que tenía un lugar especial y para Moisés. Sí, no, de hecho, aquí está diciendo la intimidad y la revelación que he tenido con Moisés, no la voy a tener con nadie más. Con los demás, sí, está hablando. Dice que les voy a mandar un profeta y ustedes van a escuchar a los profetas. No era tiempo de profetas ahí en ese momento, pero dice, pero a Moisés cara a cara. Cara a cara que él va a ver, dice. Que inclusive tan cara a cara que él pudo, no es que realmente estuvieron cara a cara, ¿verdad? Sino que es una forma de decir, de hablar de la intimidad, de la cercanía que él tuvo. Moisés pudo ver de Dios las espaldas, pero sí pudo ver de Dios el poder, sí pudo ver de Dios la fidelidad a sus compromisos. Pero aquí la Biblia dice que Moisés, el cual es fiel al que le constituyó. Amén. Entonces, hablando de Cristo, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Entonces, ahí está hablando que Cristo tuvo un llamamiento y él lo desarrolló fielmente. Moisés tuvo un llamamiento y lo desarrolló también fielmente. Entonces aquí hace la comparación, porque recuerde que lo que intentaba la persecución es que los hebreos regresaran a su fe inicial, regresaran a la ley. Entonces aquí le está diciendo, ¿quieres regresar a la ley? Si lo que tenemos nosotros es mejor. Y quizás esa es la palabra, ¿verdad? Mejor, 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 siempre es mejor. Siempre va para más, como nos dice la palabra. Y en esta porción nos estaba, que el pueblo estaba renegando de Moisés, pero el Señor le dice que porque pues no tuviste temor para hablar contra mi siervo Moisés. Y algunas veces de la misma manera las personas debaten de Jesús y quieren llevar como
No, dice, cuando les decimos, ¿y lo haría Jesús? Cuando pregunta, mire, ¿cree que si hago tal cosa está conforme a la voluntad de Dios? ¿Lo haría Jesús? Y nosotros nos cuestionamos, pero debemos de recordar que Jesús, como sumo sacerdote, como autoridad máxima, como la persona que Dios nos ha dado a su hijo, a Moisés y Jesús, en esa comparación, ambos fueron instrumentos de Dios, pero Jesús fue constituido por Dios como cabeza final de esta casa, como cabeza final. Sí, ahí ya nos vamos hasta el final, pero ahorita estamos adelantando. Sí, vamos comparando. A Moisés lo constituyó Dios y él fue fiel en todo lo que Dios le mandó. De hecho, Éxodo 40:16 dice, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Entonces, la Biblia testifica que Moisés fue fiel. Pero esta fidelidad de Moisés y la fidelidad de Cristo estaba en personas con roles diferentes, ¿verdad? Moisés era un siervo en la casa de Dios y Cristo, amados, era hijo de Dios. Amén. En la casa. Entonces, ahí vemos diferente. Alguien puede ser un empleado en una casa, puede ser fiel, ¿verdad? Y el amo de la casa o el dueño de la casa reconoce la fidelidad y aprecia al siervo porque es fiel. ¿Cómo se aprecia a una persona que definitivamente es fiel, que es leal, que no abandona, que no lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar en ¿cómo se llama? Hablando en las espaldas de su amo, como qué feo de repente es, ¿verdad? Encontrar hermanos hablando así en las esquinas del otro hermano, del pastor, de no sé qué. No hay fidelidad y mucho menos lealtad. Y muchas veces se proclama la honestidad, la lealtad, la fidelidad, pero lo único, y tú sabes que valida la fidelidad, es el testimonio. Amén, amén. Entonces, aquí la Biblia está testificando que Moisés tuvo una fidelidad increíble. O sea, todo lo que a Moisés le tocó vivir, solo para que tenga una idea, ahí los historiadores hacen cuentas, ¿verdad? De cuántas personas pudieron haber salido junto con Moisés. Y va, amados hermanos, desde 1 millón hasta 4 millones de personas. Es increíble. Imagínate lo que Moisés tuvo que hacer. Poder lidiar con ese tipo con todo ese grupo de personas, las distancias. Y por eso es que Jetro, cuando lo vio que estaba tratando con toda la gente, le dijo, no, vas a desfallecer tú y van a desfallecer ellos. Es decir, Moisés no era suficiente. Entonces le mandó a que Moisés se multiplicara en otras personas. La importancia del discipulado, pastor. Sí, y de saber delegar. Entonces, dijimos en versículo 2, ¿verdad? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y luego dice el versículo 3, y aquí lo pongo en su pantalla. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Entonces, que el que fue constituido por Dios, lo que mencioné hace un momento como cabeza. Sí, o sea, aquí estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo, Moisés fue puesto como siervo. Entonces, pero dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, ¿verdad? Porque quien hizo todas las cosas es Dios. Entonces, y Cristo, dice Juan, que participó en toda la creación, absolutamente en toda la creación. Entonces, ahí nos damos cuenta que aunque Moisés fue fiel, el rol de Cristo es mucho mayor. Amén. Y a pesar de que era el dueño de la casa, fue fiel en la casa. Cuando se hizo hombre, fue un hombre fiel. Entonces, dice Juan 1:3, ¿verdad? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Cristo. Entonces, por eso es que dice que la casa tiene tanta gloria como gloria tiene el que la construyó. En los edificios grandes, ¿verdad? Los edificios espectaculares siempre hay placas
placas de los arquitectos, sí, de los correcto, ingenieros. correcto. Tanto de las personas que participaron de la construcción y todo lo que tuvieron que ver de manera importante. Entonces, para la gente que anda en el gremio ahí de la construcción a alto nivel, no, fulano de tal hizo tal edificio, wow, ese era un edificio tremendo. Entonces, la casa de Dios tiene grandeza porque la hizo Dios, porque la hizo Cristo. Entonces, Moisés tuvo su grandeza como fiel, ¿verdad? Por eso es que dice la Biblia que el que quiere ser que estar sobre todos en el Señor tiene que ser servidor de todos. Amén. Y Moisés fue servidor de todos y fue fiel a Dios. Pero Cristo fue también fiel siendo constructor de la casa y siendo Dios, hijo de Dios. Y entonces allí ya no hay comparación. Y Cristo nos demostró su fidelidad total, su fidelidad, podríamos decir, absoluta, al ser digno de confianza en toda situación, porque de la misma manera que nosotros pasamos adversidades, tentaciones, Él fue tentado como humano. Y si Moisés fue fiel como siervo, ¿cuánto no más debemos honrar a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios? Amén, amén. Entonces, después vamos a ver si el tiempo nos lo permite ver unas aplicaciones sobre esto, porque por eso es que nos manda a reflexionar, ¿verdad? Nos manda a poner pensamiento en la persona de Cristo. Amén. Porque ahí vamos a encontrar, amados, el cómo actuar. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y a veces no queremos sufrir y ser humillados. Y el cristianismo se soporta en Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte, pero no solo en la muerte. Porque si Él hubiese muerto y no resucita, el cristianismo fuera como todas las demás religiones. La diferencia es que el cristianismo lo sustenta Cristo resucitado, que está ahora a la derecha de Dios. Entonces, amén, vemos la total diferencia, pero recuerde que todo esto se le estaba diciendo a un pueblo que estaba siendo perseguido. Estaba en persecución, pasando el desierto, y posiblemente usted esté pasando un proceso, un desierto, como lo estaba pasando este pueblo, pero no debe de olvidarse que Jesús se humilló a sí mismo, a lo sumo se humilló, él padeció muchas humillaciones, pero también Dios lo exaltó, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, le dio gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y entonces vea, dice el versículo 4. Recuerde que Dios mediante llegamos al 6. Dice el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Entonces vemos nosotros aquí que el versículo 4 nos habla que todo tiene un constructor. Amén. ¿Verdad? Todo tiene un constructor. Por eso es que también la creación, cuando consideran que se hizo sola, pues ahí pues como que no coincide. Ya no pega con la fidelidad de Dios. Se necesita más fe el creer que la tierra, que todo lo que existe, que se hizo sola, para creer que hay un Dios que fue el que la creó. Pero ese es otro punto. Amén. Pero no debemos de olvidar que fiel es Dios, por el cual fuiste llamado, por el cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, hijos de Dios. Ajá, y vamos al entonces dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, amados, todas las cosas es Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, hablando de Jesucristo, dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas. Y no solamente fueron creadas todas las cosas, sino que en Él subsiste. Entonces vemos acá que la persona de Moisés fue fiel, pero la persona de Cristo es superior. Entonces Moisés trajo la ley, pero la gracia vino por Jesucristo. Amén, la salvación. Correcto. Entonces la ley allí está y el pacto mosaico ya está a punto de quedar completamente en desuso, no digamos en desuso, sino que cuando Cristo se manifieste, y desde que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, realmente abrió el camino para que todos, gentiles y judíos que creyeran en Jesucristo, pudiesen acercarse confiadamente a la presencia del Señor. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos un sacerdote como el sacerdote levítico, sino que todo eso quedó atrás. Dice el Evangelio de San Lucas que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba para abajo, y eso era increíble, pues, ¿verdad? Porque estamos hablando de una tela que casi que era irrompible, pues era ancha, pero también era gruesa, entonces nadie la podía romper así, pero Dios la rompió de arriba
para abajo. Y entonces hizo el camino abierto, y dice la Escritura también que es a través del cuerpo de Cristo que nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Amén. ¿Y cómo no hacerlo si Cristo es mayor que Moisés? Porque Él es el constructor de todo, Él sabe cómo ha sido construido todo, y el que hace, el creador de todo, sabe también cómo ordenar, cómo No, componer. y es que hay un detalle, no solamente es el creador, sino que dice Colosenses, y ahí eso es lo que quería que terminar, que en Él subsisten todas las cosas. O sea, Él sigue sosteniendo todas las cosas. Entonces, Amén. También allá en Juan nos llama que Él hizo todas las cosas, el que hizo todas las cosas, y nos afirma la divinidad de Cristo. definitivamente que sí. Entonces, dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y ya vimos también, hablamos de Juan, que dice que Cristo participó en la creación de todas las cosas, y Colosenses nos enseña que Él participa en el sustento de todas las cosas, que Él mantiene todas las cosas. Entonces, amén, entramos al versículo 5 y dice lo siguiente. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Bueno, y ahí podemos tomar la diferencia, que Moisés fue parte de la casa, mas Cristo es el constructor de la casa que menciona. Sí, ¿verdad? Porque los siervos en todo tiempo han sido como parte de la propiedad, ¿verdad? Que como esclavos, aunque el siervo tenía una calidad superior que al esclavo, sin embargo, era parte de la propiedad. Entonces, Cristo no era parte de la propiedad, era el propietario, era el creador, era amén, el sustentador. De Él son todas las cosas. Entonces, esa es la total diferencia. Que Él era parte del pueblo de Dios, y la casa de Dios del que nos ha venido hablando es la que representa el pueblo de Dios, esa comunidad cristiana, ese pueblo redimido, pero Jesús es el arquitecto divino de todas las cosas. Amén, amén. Y entonces, amados, aquí vemos cuando se confronta la autoridad del Hijo con la autoridad del siervo, pues nos deja sin mucho que decir. Pues la Biblia sostiene que Moisés fue fiel. La Biblia en ningún momento critica, o sea, no dice, no, Moisés no fue fiel. No, dice que Moisés fue fiel. Permítame, aquí quiero sacar un texto de Deuteronomio. Aquí estamos, Deuteronomio capítulo 18. Y por eso es que el Señor nos llama a que no glorifiquemos más a los instrumentos de Dios, o algunas veces ponemos las miradas en otras cosas, que no es el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Pero lo que yo quiero es que compara la fidelidad, pero también, amados, la Biblia anunciaba la venida de alguien especial. Amén. Y el mismo Moisés nos ayudó a comprender esto. Y que dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, Moisés estaba haciendo la comparación, ¿verdad? Como yo, porque Moisés estaba anunciando lo que Hebreos iba a decir, que iba a haber una comparación. Amén. Mas, sin embargo, aquí Moisés manda a su propio pueblo a escuchar al Moisés o al profeta que iba a ser como fue Moisés, porque Moisés también se desarrolló como profeta al hablarnos del futuro, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, allá en Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, refiriéndose al texto que les acabo de enseñar, que Moisés escribió del Mesías que iba a ser profeta y que a él debían escuchar. Entonces, cuando los fariseos no escucharon a Jesucristo, Jesucristo les dijo, se están olvidando de que Moisés les dijo que iba a venir un profeta y que a él, un profeta como Moisés, un profeta que iba a ser libertador.
Y por eso es que los judíos creían que iba a venir a liberarlos del yugo romano, pero venía Cristo a liberar del yugo del pecado. Amén. Entonces a Él oiréis. Es que muchas veces ponemos la mirada en nuestra vida, en la iglesia, en cosas que no van conforme lo que yo quiero, o mi llamado, dice, yo he sido llamado para tal cosa. Nos estamos envaneciendo nosotros mismos y nos olvidamos que hasta nuestra salvación, todo eso fue diseñado por Cristo, que Él es el autor y el consumador de la fe y que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros y que usted y yo somos parte de esta casa que edificó Cristo. Amén. Entonces, sigamos, amados, porque vamos al versículo, al último de los versículos que nosotros queremos ver. Que ahí vemos que comparamos, estamos comparando a Cristo, no, a Moisés con Cristo. Que Moisés fue fiel, pero era siervo, era parte de la casa. De la casa. Pero Cristo era constructor de la casa. Él fue el que edificó. Hijo de Dios con poder. Entonces, no podemos nosotros pensar, voy a volver a la ley cuando tengo al constructor. Al constructor de la casa. Y no sé si me permites, Efesios 2:20 nos dice, edificaos, por eso nos llama, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Amén. No Amén. sobre otra cosa, no sobre Moisés, sino que sobre Cristo, no olvidarnos. El versículo 6 dice lo siguiente. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oiga esto, se lo vuelvo por pedacitos. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, pero ya no habla del tabernáculo, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Como casa espiritual? Sí, correcto, porque dice, porque Cristo como hijo sobre su casa. Y inmediatamente dice, la cual somos nosotros. Nosotros. ¿Verdad? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Está hablando de una casa no hecha por mano humana, sino que hecha por Dios. Espiritual. Así es. Y también allá en Primera de Pedro, pastor, nos habla 2:5, vosotros también como piedra viva, nos dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Ahí nos está dando la definición. ¿Cómo somos? Somos parte de ese pueblo, como dijimos, sobre su casa, sobre este pueblo, sobre lo que hemos creído como casa espiritual. Amén. Entonces, aquí hay varias cosas, amados. Aquí hay varias cosas que tenemos que poner mucha atención porque pareciera que el texto está excluyendo a todos, ¿verdad? Está excluyendo a aquellos que no, ¿cómo se llama? ¿Cómo les explico? Porque dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Pero aquí pone una condicionante. Lo voy a volver a poner. Sí, retenemos. Correcto. Lo voy a poner, ahí está en su pantalla. Dice, la cual casa somos nosotros. Usted y yo, si usted es creyente. Pero ¿cuándo? ¿Cuál es la condición? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué tremendo, amados. Porque la prueba de la fe de los creyentes es la perseverancia. Amén. Pero nosotros perseveramos porque Cristo nos sustenta, nos preserva. Si ustedes se recuerdan, hablamos de que Cristo es el sacerdote. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Él está ayudando a su iglesia. Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Entonces, la prueba máxima de que una persona es salva es su perseverancia. ¿Cómo sé que alguien cree? Porque lo veo creyendo, porque se convirtió. ¿Cómo sé que alguien está viviendo como creyente? Véalo, vea su testimonio, vea su vida. Porque hay personas que dicen, yo soy creyente, pero viven como impíos. Y amados, allí el Señor Jesucristo, ¿cómo fue que nos dijo? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, amados, inclusive cuando nosotros recordamos la parábola del sembrador, habla que las otras que surgieron entre los abrojos, entre los espinos,
Ellos fueron de corta duración. Entonces, ¿cuánto es corta duración? No sé, pues. O sea, si lo ponemos respecto a la planta, podemos calcular. Pero respecto a la vida de las personas, ¿cuántas personas hay que vienen, supuestamente vienen al Señor, pero se retiran, se van, no perseveran hasta el fin? Entonces, nosotros no somos salvos porque perseveramos, sino que la perseverancia es la prueba de que nosotros somos salvos. Hay mucha gente que dice creer, pero que después simplemente se va, simplemente ya no regresan y viven cual si nunca hubiesen sido creyentes. Y entonces, ¿qué podemos decir de eso? ¿Es que esta salvación se pierde? Yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Le voy a dar puntos quizás no bíblicos en este momento, puntos lógicos. Y usted piénselos un momento. Dice la Biblia que Dios es omnisciente, ¿verdad? Que Dios sabe todas las cosas. Es uno de los atributos de Dios. Dios conoce todas las cosas que fueron, que son y que serán. La sabe ya. A Dios nosotros no lo podemos alimentar con información. Él sabe ya todas las cosas. Entonces, la Biblia también, al estudiarla, entendemos que Dios vive en un presente absoluto, ¿verdad? Él ve el pasado, el presente y el futuro de un solo. Entonces, Dios sabe quién va a renunciar, cuánto van a renunciar. Y sin embargo, la Biblia dice que Él inscribe en el libro de la vida. Amén. Entonces, si Dios inscribe en el libro de la vida los salvos y después tiene que borrarlos, ¿el borrador para qué es? Para quitar los errores. Sí. Y si Dios tiene que corregir la plana, es porque Dios no es omnisciente. Y si Dios no es omnisciente, tampoco es el Dios el Dios de la Biblia. Entonces, Cristo, Dios mismo, no puede equivocarse. Entonces, amados, el problema es que desde nuestra perspectiva llamamos salvos y como somos temporales, ¿verdad? Solo Dios es eterno, entonces somos temporales. Vemos nosotros ciertas reacciones, pero Dios ve absolutamente todo. Y entonces en la Biblia... En un solo plano. Correcto. En la Biblia hay un versículo, amados hermanos, un versículo, y aunque es la palabra de Dios, yo tengo que decirlo, es algo tenebroso, ¿verdad? Es algo que da miedo. Está en Mateo capítulo 7. Da miedo porque podemos ver nosotros que hay personas, que van a haber personas que ahora son quizás contadas como creyentes, pero va a llegar un momento cuando nos presentemos delante de Dios que le van a decir, Señor, yo era, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Y entonces nos vamos a dar cuenta que nunca fueron. Mira lo que dice, por favor, es Mateo capítulo 7, aquí está, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Wow, Entonces, duro. sí, o sea, es oscuro porque mucha gente está pensando, oiga bien, está pensando que es creyente. Y se dicen, Porque va a la iglesia, porque hace una cosa, porque se bautizó, porque está allí participando, pero estas mismas personas, correcto, por el activismo, pero estas mismas personas saben cuál es su testimonio interior. Entonces estamos confundidos que no, yo soy salvo, siempre salvo. ¿Es salvo? Y cuando yo digo salvo, siempre salvo, ¿a qué me refiero? A que yo puedo venir al Señor, supuestamente repito una oración y después yo me voy de aquí a vivir cual impío y hacer todo eso y después regreso a la iglesia como que nada y todo está bien. Amados hermanos, la Biblia dice que usted y yo, si usted es creyente, hemos nacido de nuevo. Amén. Y nacer de nuevo viene literalmente nacer de arriba, porque nuestro nacimiento aquí en la tierra ya se llevó a cabo. Entonces, y en mi nacimiento aquí en la tierra ha dado crecimiento a mi naturaleza pecaminosa. El nacer de arriba ha dado inicio a la vida en el Señor. Entonces, cuando alguien me dice, yo puedo hacer en mi vida lo que a mí me da la gana porque yo ya soy salvo, es que no he entendido. No ha entendido la fidelidad del Señor también, porque Moisés a la verdad fue fiel,
pero fue fiel como siervo de Dios, como un siervo. Mas nos olvidamos que Cristo es sobre toda su casa, que Cristo es fiel sobre todo y como sumo sacerdote, porque Moisés no... Uh-huh. Pues es que estamos en esto. Si usted se da cuenta, dice, el Señor Jesucristo dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y da la característica, hacedores de maldad. Entonces, si usted es creyente, aunque nos equivocamos, pero ya no somos hacedores de maldad. Amén. Ya no estamos metidos en eso. Totalmente nos equivocamos, de repente hacemos una cosa, hacemos algo malo, vamos al Señor, 1 Juan 1:9 y pedimos perdón, pero ya no es esa nuestra vida. Entonces, es un problema porque por eso es que dice Hebreos, ¿verdad? Si permanecemos hasta el fin. Y yo no permanezco porque yo soy fuerte, no, soy salvo. Y Amén. El salvo está hecho, mi querido hermano, para perseverar. Si retenemos firmes hasta el fin, dice la Biblia. Es decir, si usted es salvo, usted está hecho para perseverar y usted va a seguir hasta el fin. No es perfecto, nos vamos a equivocar, tenemos tantos problemas, pero con el Señor somos más que vencedores. Entonces, ¿qué podemos reflexionar de esto? Fíjense que, amados, las aplicaciones, reflexionar sobre quién es Cristo como apóstol y como sumo sacerdote. Él es nuestro mediador perfecto. Ya dijimos que hay muchas cosas que nosotros deberíamos reflexionar. Número 2. Tenemos que reconocer la superioridad de Cristo como líder humano, la superioridad de Cristo con la persona que es. Entonces Amén. Yo puedo confiar en este Cristo y sujetarnos a este Cristo. Que si hay alguien que padeció, pero se mantuvo firme, es Cristo. Y entonces yo puedo correr a Cristo, puedo confiar en Cristo. Y entonces, amado, puedo yo, al reconocer a Cristo como mi sacerdote que intercede por mí, mi sustentador, entonces yo puedo ir a Él y tengo que confiar en Él. Y cuando yo me agarro de Cristo, yo puedo permanecer firme en la fe y puedo mantener mi confianza en Cristo hasta el fin. Si yo confiara en Moisés, que Moisés es sinónimo de la ley, tendría yo que confiar en que yo voy a cumplir la ley a perfección. Pero al confiar en Cristo, confío que Él murió por mí, que Él me salvó, que Él me sustenta y me va ayudando a crecer cada vez más. Amén. Y que la perseverancia es una evidencia de nuestra salvación verdadera, real. Amén, amén, claro que sí. Entonces, amados hermanos, Cristo es superior. Amén. Y por eso es que cuando buscamos otra cosa aparte de Cristo, perdemos nosotros el sentido de las cosas. Dios es tan fiel, amados, Dios es maravilloso. La grandeza de Dios es todavía mayor, no al mandarnos a Moisés, sino que mandara a la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó, se fue al cielo y desde el cielo intercede por nosotros. Amén. Y no olvidarnos que el confiar en Cristo, en gloriarse en esa esperanza viva, son una marca de una fe viva, una fe, estar viviéndola día a día y momento a momento, no solo en un lugar, sino que recordar que los ojos de Dios están sobre todos y en todo lugar. Amén. Y es parte de nuestra firmeza. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Llegamos hasta aquí, nos pasamos en el tiempo, pero es que había tanto que decir. Yo le digo a mi esposa que preparamos los estudios, pero cuando los estamos presentando, la emoción nos gana, ¿verdad? Y de ver lo increíble que es la palabra de Dios. Pensar en Cristo y reflexionar en Cristo. Y es alguien, no como decir Mahoma o decir cualquier hombre importante, sino que es alguien que está presente, que sigue presente y estará presente con su iglesia hasta el fin, hasta que Él venga por nosotros. Y no olvidarse que el que comenzó esa buena obra, Él la perfeccionará. Amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a pedir la bendición del Señor. Al final va a salir una oración para todos aquellos que no conozcan a Cristo como Señor y Salvador personal. Gracias, Dios, te damos en esta hermosa noche, Señor, y te suplicamos que lo que hemos hablado nos bendiga, Señor, y bendiga a las personas que lo escucharon. Ayúdanos, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a reflexionar siempre en Cristo, a imitar a Cristo, a seguir a Cristo, a permanecer en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo. Así que, Señor,
Ayúdanos a atesorar a ese maravilloso sacerdote que tenemos nosotros. Gracias, Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te suplicamos que tu gracia alcance a todos aquellos que nos han escuchado. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación es para que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche sigamos desarrollando esta hermosa carta. Pero no podemos despedirnos de ustedes sin antes decirles que el Señor les bendiga grandemente y recuerde estar siempre firmes en la fe y constantes, perseverando, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Siempre. Que el Señor les bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.